Para que las religiones perduren en el tiempo es necesario transmitir la palabra de Dios. Esa es precisamente la labor que desempeñan los sacerdotes. En Aragón hay 597, de los cuales 224 pertenecen a alguna orden religiosa. Una vocación mayúscula que requiere una larga preparación y una fe que, bien podríamos decir, mueve montañas. Para ejercer como sacerdote hay que pasar primero por el seminario, 7 años dedicados a vivir por y para Dios y estudiando disciplinas como la filosofía y la teología. Casi 12 seminaristas se forman en la actualidad en nuestra comunidad. Es el caso de David, un joven que dejó su vida anterior para sentirse al lado de Dios. Pues el amor por Dios ya hace muchos años, quiero decir, ahora tengo 24 años, pero en torno a los 16, 17 años es cuando empecé a sentir ese amor que Dios me amaba y que yo tenía que corresponderle. Mis padres y mi familia, mi gente más cercana, éramos personas creyentes pero no practicantes, lo que se suele decir, ¿no? Pero bueno, Dios cambia el corazón, Dios toca y eso exige una respuesta, ¿no? Y esa respuesta para mí fue acercarme a Él, que me llevó a entrar luego en el seminario. Aquí es donde estamos nosotros, aquí vivimos, en el seminario, somos los que nos preparamos para ser sacerdotes y bueno, ya es mi tercer año. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Buenos días, David. Bien, ¿la mañana está bien? Bien. Pues para ser sacerdote lo primero que hay que hacer es tener un tiempo de discernimiento, es decir, de pensar cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, para cada uno. Y una vez descubierta, con la oración y acompañado por algún sacerdote, lo que se llama un acompañamiento espiritual, pedir al rector del seminario la admisión al seminario. El seminario dura de ordinario unos 7 años. Actualmente somos 9 seminaristas de Zaragoza, 2 de Teruel y un seminarista que es ya diácono de Tarazona. Pues hay de todo, la media estaría en torno a unos 30-35 años, pero tenemos desde los 24 años hasta los 60 años. Pues de clases tenemos una media de unas 4 horas. En vez de ser 240 créditos, que es lo normal en las carreras civiles, pues son 300. Es igual que una carrera civil, plan Bolonia, créditos, exámenes, pero aplicado a los estudios eclesiásticos. Entonces, ¿cómo podré demostrar una distinción, una fórmula que sea de esta manera? No toda la gente con la que vivo o convivo, o soy amigo o soy familia, pues comparten lo que creo o lo que pienso. Pero bueno, lo importante es vivirlo desde el respeto, el cariño, el dejar que cada uno pues intente vivir una vida feliz. Lo vi claramente, vi que mi vida tenía que ser el servicio y lo entendí, que Dios me llamaba a servir aquí, como sacerdote. A mis padres se lo dije en ese mismo momento, esto lo vi un viernes y el domingo se lo dije a mis padres. Ellos lo acogieron pues como viendo que si iba a ser feliz, pues que adelante. Aquí comunitariamente 3 veces al día. Venimos a las 7:30 de la mañana a rezar laudes, en la misa a la 1:30 al mediodía y por la tarde a las 8:30. Nosotros, los sacerdotes, yo no soy sacerdote, pero si Dios quiere lo seré, ¿no? No estamos ni para excluir a quien no crea, ni a quien piense distinto o a quien no cree en la Iglesia, no, sino estamos abiertos a vivir en servicio a todos. Siempre lo he dicho, que la vocación, sea la que sea, es el sueño que Dios tiene para ti, para que seas feliz. Soy párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera. Llevo aquí ya algo más de 10 años, casi 10 años y medio. Bueno, yo soy natural de Alcañiz y bueno, yo desde niño quise ser cura, entonces estudié en el seminario de Zaragoza y me ordené el 15 de marzo de 1998, o sea que llevo 23 años y un poquito más de ordenado. Yo siempre he vivido en la parroquia, también es verdad que en los pueblos es más sencillo, porque normalmente todos los pueblos con cura residente son curas, o sea, son pueblos que tienen una casa parroquial donde el cura puede vivir. Aquí hacemos misa todos los días a las 7 de la tarde, menos los domingos, que hacemos misa
a las 9:30, 10:30 y 12 de la mañana. Bueno, una misa normal de diario como la de hoy, pues dura media hora, no llega. Yo calculo que sobre 10.000 misas debo tener hechas ya. Alrededor de 300 bodas habré hecho, por lo menos, porque también eso, después de tantos años, ha habido épocas, yo me acuerdo del año 2000 que hice 25 bodas en solo un año. Tú al principio te sientes llamado a ser cura, pero no sabes realmente lo que significa ser cura, para bien y para mal. Y entonces cuando vas viendo las alegrías, los sinsabores, las frustraciones, la soledad, todo eso según lo vas procesando, lo vas asumiendo, llega un momento en que lo vas haciendo parte tuyo y vas notando como que te llaman dentro de esa llamada una vez y otra y se va sentando y va cuajando esa vocación. Pues eso, yo lo he soñado desde niño, siempre he querido serlo y la verdad es que no me arrepiento para nada. Y quiero seguir viviendo esta experiencia y esta entrega a Dios y a los hermanos. En el nombre del Padre,